La Cábala, una sabiduría milenaria, ha intrigado a buscadores espirituales por siglos. No es solo una doctrina mística, sino un sistema práctico para transformar la vida y comprender los misterios del universo. Este libro de Michael Lightman nos guía a través del proceso de alcanzar los mundos superiores, una metáfora que describe el camino hacia la iluminación y la conexión con el Creador. A lo largo de los capítulos, exploraremos cómo el alma puede elevarse más allá de las limitaciones del ego, desvelando realidades espirituales profundas. Este recorrido implica un proceso de crecimiento interno, en el que se atraviesan desafíos y se descubre una percepción renovada de la existencia. La Cábala nos invita a mirar más allá de lo visible, a profundizar en lo que significa estar conectado con una fuente superior y a desmantelar las barreras internas que nos alejan de esta conexión. A medida que avancemos, veremos cómo estas enseñanzas nos proporcionan herramientas para comprender el propósito último de la vida y nuestro rol dentro del vasto sistema espiritual. Cada capítulo desglosa aspectos fundamentales de este viaje hacia lo divino, proporcionando no solo conocimiento, sino un camino práctico para quienes buscan una transformación genuina. La percepción del Creador, conexión con la fuente espiritual. La Cábala enseña que el Creador no es algo externo o lejano, sino una fuente espiritual presente en cada aspecto de la vida. Sin embargo, percibirlo no es sencillo. Según esta sabiduría, la realidad que vemos es solo una parte limitada del todo, y para conectar con el Creador es necesario trascender las barreras de la percepción física. Esta conexión no se basa en dogmas ni creencias, sino en la experiencia directa de una realidad superior. El proceso comienza cuando el individuo, a través del estudio y la reflexión, desarrolla una sensibilidad hacia lo espiritual. Esta percepción es similar a afinar los sentidos, pero en un nivel mucho más profundo, donde la mente y el alma se abren a una nueva comprensión del universo. A medida que el ego se debilita y se permite la entrada de esta energía superior, la conexión con el Creador se vuelve más clara, y el individuo experimenta una unión directa con la fuente. Además, el deseo de acercarse al Creador no es simplemente un anhelo personal, sino una necesidad interna del alma que busca regresar a su origen. La percepción espiritual no es un estado místico aislado, sino una etapa evolutiva en la conciencia humana. Según la Cábala, todos estamos destinados a alcanzar esta conexión, pero el camino es individual y depende del esfuerzo por deshacerse de las limitaciones internas. El encuentro con el Creador también implica un cambio profundo en la forma en que uno ve la vida y las relaciones con los demás. Este despertar espiritual transforma no solo la relación con lo divino, sino también con el mundo y con las personas que lo rodean. La percepción del Creador se convierte, por tanto, en un cambio integral en la forma de experimentar la realidad, llevando a una vida más plena y consciente. El sendero espiritual, como avanzar en el camino de la iluminación. El sendero espiritual en la Cábala no es un camino lineal ni rápido, es un proceso de transformación que requiere tiempo, paciencia y dedicación. A medida que se avanza en este camino, el objetivo no es acumular conocimiento, sino cambiar internamente, dejando atrás las limitaciones del ego para abrazar una perspectiva más elevada. La iluminación en este contexto no es una meta distante, sino una realidad que se va desvelando a medida que el individuo crece en sabiduría y entendimiento. Para avanzar en el sendero espiritual, la clave es desarrollar una intención pura, un deseo sincero de conectarse con la fuente divina. Este deseo debe estar por encima de cualquier motivación egoísta o material, ya que el crecimiento espiritual se basa en el principio de dar, en lugar de recibir. La Cábala enseña que, al cambiar la dirección del deseo, de la búsqueda de gratificación personal a la entrega y el servicio a los demás, el alma se eleva y se acerca a la iluminación. El camino está lleno de desafíos y pruebas que buscan fortalecer la voluntad del practicante. Estos desafíos no son obstáculos casuales,
sino oportunidades diseñadas para revelar las capas más profundas del ser. A través de la superación de estos retos, el individuo aprende a desprenderse de las ilusiones del mundo material y de los deseos egoístas, permitiendo que el alma brille con mayor claridad. Cada etapa del camino trae nuevas revelaciones y comprensiones más profundas sobre la naturaleza del universo y del Creador. Además, la iluminación no es un estado estático, sino un proceso continuo de desarrollo espiritual. Cada logro en este sendero lleva a un nuevo nivel de conciencia y a una mayor cercanía con el Creador. El avance no se mide por resultados externos, sino por la capacidad de amar, servir y elevarse por encima de las preocupaciones materiales. La verdadera iluminación en la Cábala es un estado de unidad con la totalidad de la creación, donde se comprende que todo está interconectado. El sendero espiritual es, en última instancia, un viaje hacia la unidad. No se trata de un objetivo que se alcanza de una vez, sino de una serie de pasos que llevan al individuo a fusionarse con la fuente de toda vida. Cada paso en el camino no solo beneficia al que lo recorre, sino que también impacta positivamente a toda la humanidad, ya que el desarrollo espiritual de uno contribuye al despertar colectivo. La mesa del comedor. Reflexión sobre la vida cotidiana y el crecimiento espiritual. En la Cábala, la vida cotidiana se convierte en un terreno fértil para el crecimiento espiritual, y uno de los momentos más importantes para reflexionar es en la mesa del comedor. Este espacio, que puede parecer rutinario, se considera un símbolo del encuentro entre el mundo material y el espiritual. Al compartir los alimentos, el individuo tiene la oportunidad de transformar un acto físico en uno sagrado, elevando su intención más allá de la simple satisfacción del cuerpo. La mesa se convierte en un altar donde se practica el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. La forma en que una persona se relaciona con la comida, los otros comensales y el entorno refleja su estado interior. Según la Cábala, cada bocado puede ser una oportunidad para agradecer al Creador por las bendiciones recibidas y para reconocer la interdependencia de toda la creación. Este simple acto de comer se transforma en una práctica consciente de conexión con lo divino, promoviendo la gratitud y la humildad. El crecimiento espiritual no se limita a momentos de meditación o estudio profundo, se extiende a las acciones más cotidianas. Comer, por ejemplo, no es solo una necesidad física, sino una oportunidad para practicar la presencia espiritual en el mundo material. Al elevar la conciencia durante actividades comunes como una comida, se pueden romper las barreras que separan lo mundano de lo divino. Así, cada día, el individuo puede fortalecer su capacidad para ver más allá de la superficie de la vida cotidiana. Compartir la mesa con otros también fomenta la creación de vínculos espirituales profundos. La comida se convierte en un puente para el amor y la unidad entre las personas, una oportunidad para superar el egoísmo y poner en práctica el principio cabalístico de dar. La interacción durante estos momentos cotidianos permite al alma practicar el servicio a los demás, un componente esencial del avance espiritual según la Cábala. En cada encuentro alrededor de la mesa, se puede reflejar el estado interior del individuo y su disposición a crecer. La mesa del comedor representa la posibilidad de utilizar cada momento de la vida diaria como un medio para la transformación espiritual. No es necesario apartarse de la vida mundana para alcanzar la espiritualidad. La Cábala enseña que es precisamente en el día a día donde se encuentran las mayores oportunidades de crecimiento. Comer con una conciencia elevada, relacionarse con los demás desde el alma y ser agradecido por cada acto cotidiano son formas de avanzar en el sendero hacia la iluminación. Anulación del ego, el arte de superar los intereses personales. La anulación del ego es uno de los principios centrales en el camino espiritual de la Cábala. El ego, entendido como el deseo de gratificación personal, es visto como el principal obstáculo que impide al individuo conectar con el Creador y alcanzar un nivel superior de existencia. En este sentido,
El egoísmo no solo dificulta el crecimiento espiritual, sino que también desconecta a las personas de los demás. La anulación del ego implica aprender a trascender los intereses personales y sintonizarse con un propósito mayor, que va más allá de la satisfacción individual. Superar el ego no significa renunciar a las necesidades básicas o a la propia identidad, sino aprender a actuar desde una intención más elevada. La Cábala enseña que la verdadera plenitud proviene del acto de dar y servir a los demás, en lugar de recibir para uno mismo. Esta transformación requiere un cambio profundo en la perspectiva, donde se deja de percibir la vida como una competencia por recursos o éxitos y se empieza a entender que el bienestar propio está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. El proceso de anulación del ego también involucra un reconocimiento de la naturaleza ilusoria de los deseos superficiales. La mayoría de los anhelos del ego se basan en la búsqueda de poder, control o aprobación externa, que solo brindan una satisfacción momentánea. La Cábala enseña que estos deseos no son auténticos, al final, generan sufrimiento porque mantienen al individuo atrapado en un ciclo de dependencia. Al despojarse de estas ilusiones, se abre el camino para desarrollar deseos más profundos, como la conexión espiritual y el amor incondicional. El arte de superar los intereses personales implica un trabajo constante de autoobservación y disciplina. En cada situación de la vida, uno se enfrenta a la tentación de actuar desde el ego o de elegir una respuesta más altruista y conectada con el bien común. La anulación del ego no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso gradual de refinamiento interior. Cada paso hacia la superación del ego fortalece la capacidad del alma para recibir la luz del Creador, generando un sentido de paz y plenitud que el ego nunca puede otorgar. La anulación del ego es esencial para alcanzar la verdadera espiritualidad. Al dejar de centrarse en los deseos personales y empezar a servir a un propósito más elevado, el individuo se acerca a la unidad con el Creador y con el resto de la humanidad. En este sentido, superar el ego no solo transforma la relación con uno mismo, sino también con los demás, ya que promueve una vida basada en el amor, la compasión y el servicio desinteresado. El propósito de estudiar Cábala, entender la razón última de la existencia. El estudio de la Cábala tiene como objetivo ayudar al ser humano a entender la razón última de su existencia. Esta antigua sabiduría sostiene que la vida no es solo una serie de eventos aleatorios, sino que sigue un propósito superior que cada persona debe descubrir. A través de la Cábala, se busca alcanzar una conexión directa con el Creador, comprendiendo el rol de cada alma en el vasto entramado del universo. Así, el sentido de la vida no radica en la acumulación de bienes materiales o logros superficiales, sino en la evolución espiritual que lleva al individuo hacia la fuente divina. La Cábala plantea que cada alma tiene una misión única que cumplir. Sin embargo, esta misión no siempre es evidente desde el inicio. El estudio cabalístico proporciona las herramientas necesarias para desvelar este propósito oculto, mostrándole a cada persona el camino hacia su verdadero destino. A medida que profundiza en el conocimiento espiritual, el individuo empieza a ver más allá de las preocupaciones cotidianas, dirigiendo su energía hacia metas que trascienden lo personal y lo inmediato. Uno de los principios clave de la Cábala es que la vida en el mundo físico es solo una parte del viaje del alma. La existencia terrenal se ve como una etapa transitoria en un proceso mucho más amplio que abarca múltiples niveles de realidad. Estudiar Cábala permite al individuo comprender esta interconexión entre los diferentes planos de existencia y tomar conciencia de cómo sus acciones, pensamientos y decisiones afectan tanto a su propio destino como al del universo en su conjunto. El propósito de la vida, desde la perspectiva cabalística, también implica la corrección de los deseos egoístas. El ser humano nace con una inclinación hacia el egoísmo, que lo separa de la fuente divina. A través del estudio y la práctica de la Cábala, el individuo puede transformar estos deseos en intenciones más altruistas, buscando el bienestar colectivo y la conexión con el Creador.
En este sentido, el propósito final de la existencia es la unificación con la luz divina, que solo puede lograrse al superar las limitaciones impuestas por el ego. Al estudiar la Cábala, la persona no solo adquiere una comprensión teórica sobre el propósito de la vida, sino que también obtiene una guía práctica para llevar a cabo esta misión. Las enseñanzas cabalísticas ofrecen un mapa para navegar por los desafíos del mundo material, manteniendo siempre la vista en el crecimiento espiritual. Así, la Cábala no es solo una filosofía, sino un camino hacia la realización personal y la comprensión profunda de la razón última de la existencia. El progreso espiritual, etapas y desafíos en el desarrollo interior. El progreso espiritual en la Cábala se entiende como un viaje gradual a través de diversas etapas de desarrollo interior. Cada persona tiene su propio ritmo y proceso, pero todos los caminos implican un esfuerzo consciente por transformar el ser, avanzando hacia una mayor conexión con la fuente divina. Este progreso no ocurre de manera automática ni instantánea, requiere dedicación y disciplina para superar los obstáculos que el ego y la naturaleza material imponen. A medida que la persona avanza, se enfrenta a desafíos que prueban su fuerza espiritual y su compromiso con el crecimiento. Las etapas del progreso espiritual en la Cábala están claramente delineadas, y aunque cada individuo las experimenta de forma única, todas comparten ciertos elementos. Al principio, la persona puede estar desconectada de su propósito espiritual, enfocada en deseos materiales o en las preocupaciones mundanas. En este punto, el ego juega un papel dominante, creando barreras que dificultan la comprensión de la realidad espiritual. Conforme avanza, el individuo empieza a reconocer que hay algo más allá de lo visible, lo que inicia un despertar hacia el conocimiento superior. El siguiente paso en el progreso espiritual implica la transformación interna. Aquí, la persona comienza a lidiar con el ego, no desde el rechazo, sino desde la comprensión de que debe ser corregido. La lucha interna entre los deseos egoístas y la aspiración hacia el bien común es un desafío constante, y es en este punto donde muchos enfrentan las mayores pruebas. La Cábala enseña que estos momentos de conflicto son cruciales para el desarrollo, ya que ofrecen la oportunidad de fortalecerse y avanzar a nuevas etapas de comprensión. A medida que se superan estos desafíos, el individuo empieza a experimentar una mayor claridad en su visión espiritual. La conexión con el Creador se vuelve más palpable, y la persona comienza a vivir con una mayor conciencia de su propósito. Sin embargo, este no es el final del camino. El progreso espiritual es un proceso continuo, y cada nuevo nivel alcanzado abre la puerta a más desafíos y aprendizajes. La Cábala explica que cuanto más alto asciende el alma, mayores son las responsabilidades y las pruebas que debe superar, pero también mayores son las recompensas espirituales. El progreso espiritual lleva a una transformación completa del ser, en la cual el individuo se fusiona con la luz del Creador. Este estado de iluminación no se alcanza de manera definitiva, sino que es un proceso dinámico de constante crecimiento y perfeccionamiento. Cada etapa superada es un paso más hacia la unidad con la fuente divina, y aunque los desafíos nunca desaparecen por completo, la capacidad del individuo para enfrentarlos mejora con el tiempo. La Cábala enseña que el verdadero progreso no se mide por la rapidez con la que se alcanzan las metas, sino por la profundidad con la que se vive cada etapa del camino espiritual. Las percepciones del alma, cómo interpretamos el mundo espiritual. En la Cábala, el alma es el medio por el cual se accede al mundo espiritual, siendo una antena capaz de captar las realidades más allá de lo físico. A través de sus percepciones, el alma nos permite interpretar los planos espirituales, aunque de manera limitada en nuestros primeros estados de conciencia. El mundo espiritual no se percibe con los sentidos convencionales, por tanto, desarrollar la capacidad de verlo requiere una profunda transformación interior y un refinamiento de nuestra percepción. Las percepciones del alma son moldeadas por nuestra evolución espiritual. Al principio,
la mayoría de las personas experimentan la realidad desde una perspectiva puramente material, influenciada por el ego y los deseos personales. En este estado, el alma está dormida o desconectada de su verdadera esencia, por lo que el mundo espiritual permanece oculto. A medida que uno avanza en el camino de la Cábala, empieza a abrirse a nuevas formas de percepción que trascienden los límites del ego y la materia, permitiendo una conexión más directa con las fuerzas espirituales. Para interpretar el mundo espiritual de manera adecuada, la Cábala enseña que es necesario trabajar en el perfeccionamiento del alma. Esto se logra a través del estudio, la práctica y la corrección de las cualidades internas que obstaculizan la conexión con el Creador. El ego y el deseo de recibir para uno mismo distorsionan las percepciones del alma, haciendo que el mundo espiritual se vea de forma fragmentada o incompleta. Solo cuando el individuo comienza a despojarse de estos bloqueos, puede interpretar las señales espirituales con claridad y entender su papel dentro del plan divino. Uno de los aspectos más fascinantes de las percepciones del alma es cómo la realidad espiritual cambia según el nivel de desarrollo del individuo. A medida que se avanza, las percepciones se amplifican, ofreciendo una comprensión más profunda del universo y de su funcionamiento espiritual. La realidad no cambia, pero la capacidad del alma para interpretarla se expande. El individuo que antes veía la vida desde una perspectiva limitada, centrada en el yo, comienza a ver el todo desde una óptica más amplia y altruista, conectando con la unidad universal. El objetivo final de las percepciones del alma en la Cábala es lograr una fusión total con el Creador. Este estado de conexión permite al individuo ver el mundo no como una colección de eventos aislados, sino como un flujo continuo de energía y sabiduría divina. La Cábala enseña que interpretar el mundo espiritual es un arte que se perfecciona con el tiempo, a través del esfuerzo constante por elevar el alma y alinearse con los principios de la creación. La claridad de las percepciones del alma es, por tanto, un reflejo directo de la pureza y el grado de corrección espiritual alcanzado por el individuo. La estructura de la espiritualidad, el sistema que conecta el alma y el universo. En la Cábala, la espiritualidad no es algo abstracto ni desconectado de la realidad, es un sistema bien organizado que conecta cada alma con el universo y el Creador. Este sistema se basa en leyes espirituales precisas que rigen tanto el desarrollo individual como el colectivo. La estructura espiritual es vista como una red de conexiones entre las almas, donde cada individuo juega un papel esencial en el funcionamiento y equilibrio del todo. Esta interconexión refleja el principio fundamental de unidad que sostiene la creación. Cada alma, al nacer, se encuentra desconectada de esta estructura espiritual. En un estado de egoísmo, la percepción de la realidad está limitada al mundo físico, donde predomina el deseo de recibir solo para uno mismo. Sin embargo, el viaje espiritual que propone la Cábala implica pasar por un proceso de corrección. A través de este proceso, el alma va elevándose gradualmente en la escala espiritual, reconectándose con el sistema universal y participando activamente en el flujo de energía espiritual que emana del Creador. La conexión entre el alma y el universo no es lineal, sino que opera mediante niveles interdependientes conocidos como sefirot. Estas sefirot son manifestaciones de las diferentes cualidades divinas, como la bondad, la justicia o la sabiduría, y representan los pasos que el alma debe atravesar para alinearse con el Creador. Cada persona interactúa con estas cualidades según su nivel de desarrollo espiritual, y a medida que va corrigiendo sus deseos egoístas, empieza a participar de la energía espiritual que circula a través de esta estructura. El sistema espiritual que conecta al alma con el universo funciona como un espejo de la realidad interna del individuo. Si una persona está dominada por deseos egoístas, percibirá un universo caótico y desconectado. En cambio, cuando empieza a transformar esos deseos en intención de otorgar y de amar al prójimo, el universo empieza a revelarse como un sistema armonioso y equilibrado.
Este cambio en la percepción no es una simple ilusión, sino que refleja la verdadera naturaleza de la realidad, una red unificada y llena de propósito. El objetivo último de este sistema es que cada alma alcance su corrección completa, logrando una total fusión con el Creador. En este estado, el alma no solo comprende su lugar en el universo, sino que también es capaz de influir en él de manera positiva. La estructura espiritual, tal como la explica la Cábala, es un plan perfecto donde todas las almas, en su diversidad, contribuyen a la realización del propósito divino. El entendimiento de este sistema es clave para el crecimiento espiritual, ya que permite al individuo alinearse con las fuerzas universales y participar activamente en la corrección global. La súplica de ayuda, la importancia de la oración en el crecimiento espiritual. En la Cábala, la oración es vista como un medio fundamental para conectar con el Creador y avanzar en el camino espiritual. No se trata solo de pedir por necesidades personales, sino de elevar una súplica auténtica desde lo profundo del alma, expresando el deseo de alcanzar una conexión más cercana con la fuente divina. La oración es un acto de reconocimiento de nuestra dependencia del Creador y del sistema espiritual en el que estamos inmersos. Es un recordatorio constante de que el avance espiritual no puede lograrse solo por medios propios, sino que requiere ayuda desde un plano superior. La súplica en la Cábala está profundamente ligada al deseo de corregir el egoísmo inherente del ser humano. A medida que el individuo se da cuenta de la magnitud de sus deseos egoístas y de cómo estos lo separan de la verdadera espiritualidad, surge la necesidad interna de pedir por esa corrección. La oración se convierte, entonces, en un acto de entrega, donde el individuo no busca recibir por interés propio, sino que desea cambiar su intención para beneficiar a los demás y alinearse con la voluntad del Creador. Este cambio de enfoque es crucial en el proceso de crecimiento espiritual. El poder de la oración no radica solo en las palabras pronunciadas, sino en la sinceridad del corazón que las acompaña. En la tradición cabalística, se enseña que el Creador responde no a las palabras vacías, sino al deseo genuino de corrección y crecimiento. Por ello, la oración debe surgir desde el reconocimiento de nuestra propia limitación y del anhelo profundo de transformación. Este acto de humildad y entrega es lo que abre la puerta a la ayuda divina, permitiendo que el individuo reciba la fuerza necesaria para superar sus pruebas y avanzar en su camino espiritual. La oración en la Cábala no es un acto solitario. Se considera que las almas están interconectadas, y cuando un individuo eleva su súplica, impacta no solo en su propio desarrollo, sino también en el de toda la humanidad. Esta visión colectiva refuerza la idea de que el crecimiento espiritual es un esfuerzo compartido, donde cada alma contribuye al bienestar de las demás. Así, la oración no solo ayuda a quien la realiza, sino que también fortalece el sistema espiritual en su totalidad. La importancia de la oración en el crecimiento espiritual radica en su capacidad de transformar al individuo desde dentro. A través de ella, el alma se eleva por encima de los deseos egoístas, buscando un propósito más elevado y una conexión más profunda con el Creador. La súplica auténtica no es un simple deseo por alivio o bienestar temporal, sino una herramienta poderosa que facilita la corrección del alma y la alineación con las leyes espirituales que rigen el universo. Contrarrestar el egoísmo, herramientas para vencer el deseo de gratificación. El egoísmo es uno de los principales obstáculos en el desarrollo espiritual según la Cábala. El deseo de gratificación inmediata, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida, tiende a alejar al individuo de su verdadera esencia y de la conexión con el Creador. Este impulso natural, aunque parte de nuestra condición humana, se convierte en una barrera para alcanzar el propósito espiritual. La lucha contra el egoísmo, por lo tanto, es clave para avanzar en el sendero cabalístico y lograr una transformación profunda. Una de las principales herramientas que ofrece la Cábala para contrarrestar el egoísmo es el estudio de las enseñanzas espirituales.
A través del estudio, el individuo comienza a adquirir una visión más amplia de la realidad, entendiendo que el propósito de su existencia no se limita a la satisfacción personal, sino que está ligado al beneficio de todo el sistema universal. Esta comprensión genera una motivación interna para cambiar los patrones egoístas y orientarse hacia una vida más altruista y en armonía con las leyes espirituales. La práctica de la restricción es otra herramienta crucial en la Cábala. Se trata de un proceso consciente de limitar el impulso de recibir para sí mismo, con el fin de refinar el deseo y aprender a recibir solo cuando se pueda compartir con los demás. Al ejercer la restricción, el individuo comienza a desarrollar una capacidad para controlar sus deseos inmediatos y dirigir su energía hacia acciones que promuevan el bienestar común. Este acto de autolimitación no solo fortalece la voluntad, sino que también transforma la relación del individuo con el placer, haciéndolo más consciente y responsable de sus deseos. La oración también juega un papel fundamental en la lucha contra el egoísmo. A través de la súplica sincera, el alma pide ayuda para superar sus inclinaciones egoístas y se abre a recibir la fuerza espiritual necesaria para hacerlo. Esta herramienta, mencionada en capítulos anteriores, vuelve a tener relevancia aquí, ya que representa un acto de humildad y reconocimiento de la incapacidad de vencer el egoísmo por medios propios. Pedir asistencia espiritual no es una señal de debilidad, sino de sabiduría, al aceptar que el avance interior requiere de una energía superior que transforme los deseos. La conexión con un grupo espiritual es otra herramienta poderosa para contrarrestar el egoísmo. La Cábala enseña que el crecimiento individual está estrechamente vinculado al trabajo colectivo. Al integrarse en un grupo que busca el mismo objetivo de corrección, el individuo se enfrenta continuamente a sus propios deseos egoístas en contraste con los de los demás, lo que acelera el proceso de transformación. El apoyo mutuo, el estudio compartido y las metas comunes crean un entorno que favorece el desarrollo espiritual, mientras se trabaja para trascender el deseo de gratificación personal en favor del bien común. Movimiento y desarrollo internos, la evolución del alma en la Cábala. La Cábala enseña que el movimiento y desarrollo del alma no son meramente físicos, sino que responden a un proceso profundo de transformación interna. Este avance no es lineal ni visible externamente, se manifiesta a través de cambios en la percepción, la comprensión y la conexión con las fuerzas espirituales. Cada paso en el desarrollo del alma implica un mayor grado de alineación con el Creador, lo que permite al individuo experimentar niveles más altos de consciencia y sabiduría. El concepto de movimiento en la Cábala no se refiere al desplazamiento físico, sino al avance espiritual que ocurre cuando el alma rompe con los niveles inferiores de egoísmo y entra en estados más elevados de altruismo. A medida que el alma se mueve internamente, experimenta diferentes desafíos y crisis, los cuales son esenciales para su crecimiento. Estos desafíos son vistos como pruebas que el alma debe superar para afinar su deseo de conectarse con lo divino y liberar su potencial espiritual. Este desarrollo interno está profundamente relacionado con la corrección del ego. Según la Cábala, el ego es la principal fuerza que separa al individuo del Creador. A lo largo del proceso de evolución del alma, el individuo aprende a reconocer su egoísmo y a corregirlo, transformando sus deseos de recibir solo para sí mismo en deseos de recibir para compartir con los demás. Cada corrección exitosa representa un paso más en el movimiento interno del alma, acercándola a su estado más elevado. El desarrollo del alma también está vinculado al equilibrio entre la recepción y la entrega. En cada etapa de evolución, el individuo debe aprender a recibir la luz espiritual de manera que no cause una ruptura en su conexión con el Creador. Esto significa que cada acto de recepción debe estar motivado por el deseo de beneficiar a los demás, no por la gratificación personal. Este equilibrio es esencial para el desarrollo del alma, ya que le permite expandirse sin perder su propósito espiritual. El proceso de desarrollo del alma es gradual y continuo. No hay un punto final en este camino,
ya que el alma está destinada a evolucionar eternamente, alcanzando niveles cada vez más altos de conexión con el Creador. Cada nuevo nivel alcanzado ofrece al individuo una comprensión más profunda de la realidad espiritual y un sentido más amplio de unidad con el universo. Así, el movimiento interno del alma es un viaje interminable hacia la perfección, donde el crecimiento espiritual no tiene límites y cada etapa alcanzada es solo el comienzo de la siguiente. La erradicación del egoísmo, claves para una transformación interna profunda. Erradicar el egoísmo es uno de los principios fundamentales en el camino espiritual de la Cábala. El egoísmo se presenta como una fuerza que impide al ser humano alcanzar una conexión auténtica con el Creador y con los demás. Para lograr una transformación interna profunda, es esencial reconocer la naturaleza del ego, no como un enemigo, sino como un obstáculo que puede ser superado mediante el trabajo espiritual. Cada paso en el camino espiritual implica una confrontación con este egoísmo, que se disfraza de deseos egoístas que buscan satisfacción personal a expensas del crecimiento colectivo. El proceso de erradicación del egoísmo empieza por una toma de conciencia. La Cábala enseña que la raíz de todos los problemas humanos se encuentra en el deseo innato de recibir únicamente para uno mismo. Cuando el individuo se vuelve consciente de este deseo, puede comenzar a transformarlo. Esta transformación no ocurre de manera instantánea, sino mediante una lucha constante por equilibrar los propios deseos con el bienestar de los demás. La clave está en aprender a recibir no para el propio beneficio, sino para compartir y dar. El trabajo de erradicar el egoísmo requiere un esfuerzo consciente y deliberado. Cada interacción con los demás, cada situación de la vida cotidiana, ofrece una oportunidad para identificar y corregir el ego. El individuo puede preguntarse, ¿estoy actuando desde un lugar de autogratificación o estoy buscando un bien mayor? A través de este cuestionamiento constante, el ego se debilita y el deseo de recibir se purifica. Poco a poco, la persona comienza a experimentar una sensación de mayor paz y equilibrio interno, liberándose de las cadenas del egoísmo. La transformación interna profunda también está relacionada con el desarrollo de la humildad. En la Cábala, la humildad no significa una renuncia a los propios deseos, sino más bien una alineación de estos con el propósito divino. Cuando el individuo logra ver más allá de su egoísmo, comienza a vivir una vida con propósito, donde cada acción está guiada por el deseo de conectarse con el Creador y con los demás. Esta humildad permite al alma elevarse a nuevos niveles de conciencia y desarrollar una mayor capacidad de entrega. El verdadero progreso espiritual radica en la constante erradicación del egoísmo. Cada pequeña victoria sobre el ego representa un paso más hacia la libertad espiritual, donde el alma puede expresarse plenamente y alcanzar su verdadero potencial. En este proceso, la persona no solo se transforma internamente, sino que también impacta positivamente a su entorno, irradiando amor y sabiduría a quienes lo rodean. Así, la erradicación del egoísmo no es solo un acto personal, sino una contribución al bienestar colectivo. El camino de la revelación espiritual, gradualidad en la conexión con el Creador. El camino de la revelación espiritual en la Cábala no es un proceso instantáneo, sino una experiencia gradual que se desarrolla con el tiempo. A medida que el individuo avanza en su práctica espiritual, comienza a percibir una conexión más profunda con el Creador. Esta revelación no ocurre de forma repentina ni completa desde el principio. En lugar de ello, se experimenta en pequeñas dosis, en momentos de comprensión y apertura que van marcando el progreso espiritual del individuo. La Cábala enseña que esta gradualidad es fundamental para el crecimiento del alma. Si la revelación del Creador fuera total desde el principio, el ser humano no tendría la capacidad de absorber y asimilar toda esa luz espiritual. Es a través del esfuerzo continuo y la dedicación que el individuo puede desarrollar las herramientas internas necesarias para recibir y comprender progresivamente esa conexión divina.
Cada paso en el camino espiritual es una preparación para el siguiente nivel de revelación. A lo largo de este camino, el practicante de la Cábala se enfrenta a pruebas y desafíos que lo preparan para niveles más elevados de conexión. Estas dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para refinar el alma y fortalecer su deseo de acercarse al Creador. Es durante estos momentos de prueba cuando el alma demuestra su capacidad de resistir el egoísmo y el deseo de gratificación inmediata, eligiendo en su lugar un camino de superación espiritual. La revelación espiritual no solo depende del esfuerzo individual, sino también del entorno. Según la Cábala, estar rodeado de personas que también buscan la conexión con el Creador facilita el proceso de revelación. Este ambiente positivo ayuda a generar un campo de energía que impulsa al alma a seguir avanzando, superando las distracciones y tentaciones del ego. La comunidad espiritual se convierte en un espacio donde las almas se nutren mutuamente en su viaje hacia la revelación. A medida que el alma se purifica y crece, la conexión con el Creador se vuelve más constante y profunda. El individuo comienza a percibir una realidad diferente, donde la presencia divina está en todas partes y en cada aspecto de la vida cotidiana. Esta revelación gradual permite que el alma se eleve de forma sostenida, alcanzando niveles de conciencia superiores que conducen a una unión más plena y duradera con la fuente divina. Revelación y ocultación, los misterios del conocimiento divino. En la Cábala, los conceptos de revelación y ocultación son claves para entender cómo el conocimiento divino se manifiesta ante el alma humana. El proceso de aprendizaje espiritual no es lineal ni totalmente abierto, se da en un constante equilibrio entre lo que se revela y lo que se oculta. Esta dinámica es esencial para el crecimiento del individuo, ya que la luz espiritual, es decir, la sabiduría y la conexión con el Creador, se muestra en la medida en que el alma está preparada para recibirla. La ocultación no debe verse como una barrera, sino como una oportunidad para desarrollar el deseo de alcanzar lo que está más allá de lo evidente. Cuando el conocimiento divino se oculta, genera en el alma una búsqueda intensa, un anhelo por descubrir lo que está escondido. Esta búsqueda es parte fundamental del desarrollo espiritual, ya que obliga al individuo a profundizar en su interior, enfrentarse a sus limitaciones y esforzarse por superarlas. Así, la ocultación actúa como un mecanismo que estimula el crecimiento. Por otro lado, la revelación es el resultado del esfuerzo consciente de acercarse al Creador y refinar las percepciones espirituales. Cuando el alma está lista para recibir el conocimiento divino, la luz se revela de manera parcial, abriendo puertas a nuevas dimensiones de entendimiento. Sin embargo, esta revelación es gradual, tal como se explicó en el capítulo anterior, y no siempre es completa. La alternancia entre revelación y ocultación asegura que el individuo no se conforme con lo alcanzado, sino que continúe su avance hacia niveles más elevados de conciencia. El misterio del conocimiento divino radica precisamente en esta danza entre lo visible y lo invisible. La Cábala explica que hay verdades profundas que solo pueden ser comprendidas a través de la experiencia directa y personal. No se trata de acumular información, sino de transformar el ser interno. La revelación espiritual es, en última instancia, un reflejo del trabajo interior que el individuo ha hecho para purificar su alma y alinearse con las leyes universales del Creador. El equilibrio entre revelación y ocultación también enseña que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para la corrección espiritual. La verdadera sabiduría es aquella que impulsa al individuo a corregir su egoísmo y a actuar en beneficio de los demás. En este sentido, el conocimiento divino, ya sea revelado o oculto, siempre tiene como propósito guiar al alma hacia la unidad con el Creador, transformándola en un vehículo de luz y compasión para el mundo. La corrección espiritual, como reparar el alma a través de la Cábala. La corrección espiritual, conocida en la Cábala como tikkun, es un proceso esencial para reparar el alma y elevarla hacia su estado original.
Este concepto plantea que el alma humana, al nacer, no está completa ni perfecta. A través de nuestras acciones, deseos y pensamientos, la desconectamos de su fuente divina. La Cábala ofrece un mapa espiritual para corregir estas imperfecciones, transformando el egoísmo en altruismo y restableciendo la conexión con el Creador. El proceso de corrección comienza con la identificación de las áreas en las que el alma está fragmentada o en desequilibrio. Estas áreas, representadas por deseos egoístas o patrones destructivos, alejan al individuo de su verdadero propósito. La Cábala enseña que estos desequilibrios se manifiestan en nuestras relaciones con los demás y con el mundo. Por lo tanto, la corrección espiritual no es un proceso aislado, sino que está profundamente ligado a la interacción con el entorno y a la capacidad de actuar de manera justa y compasiva. Uno de los principios clave de la corrección espiritual es la superación del ego. El ego es visto como el principal obstáculo que impide al alma elevarse y alcanzar su verdadera plenitud. En lugar de buscar constantemente gratificación personal, el proceso de Tikkun nos invita a trascender nuestros deseos individuales para servir a un propósito mayor. A través de la disciplina espiritual, la meditación y el estudio, el individuo puede reconocer las manifestaciones del ego en su vida diaria y trabajar activamente para transformarlas. El camino hacia la corrección del alma es gradual y lleno de desafíos. Según la Cábala, cada alma tiene su propio proceso de rectificación, lo que significa que los desafíos que enfrentamos están directamente relacionados con las áreas que necesitamos corregir. No hay atajos en este camino, ya que cada paso implica una profunda introspección y un compromiso constante con el crecimiento espiritual. La paciencia y la perseverancia son fundamentales para avanzar en este proceso. El objetivo final de la corrección espiritual es la unificación con el Creador. La Cábala enseña que, a medida que el alma se corrige, se vuelve cada vez más parecida al Creador en su naturaleza. Esto significa actuar con amor, sabiduría y generosidad. La corrección del alma no solo tiene un impacto personal, sino que también afecta al mundo en general. Al corregir nuestro propio ser, contribuimos a la corrección global, creando un mundo más justo y equilibrado para todos. Cualidades internas y su impacto en el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual está profundamente influido por las cualidades internas de cada individuo. La Cábala enseña que estas cualidades, que incluyen nuestra capacidad para amar, ser compasivos, resilientes y generosos, actúan como los cimientos de nuestro crecimiento espiritual. El cultivo y refinamiento de estas características son esenciales para avanzar en el sendero espiritual, ya que determinan cómo interactuamos con nosotros mismos, con los demás y con el Creador. Una de las cualidades más importantes en el desarrollo espiritual es la humildad. La Cábala enfatiza que, sin humildad, es imposible conectar plenamente con el Creador. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de ayuda divina, abriendo la puerta a la verdadera transformación. Cuando dejamos de lado el orgullo y el ego, nos volvemos más receptivos a las enseñanzas espirituales y podemos aceptar la sabiduría que nos guiará hacia la corrección de nuestra alma. Otra cualidad esencial es la paciencia. En el proceso de crecimiento espiritual, los cambios no son inmediatos y los desafíos a menudo pueden ser frustrantes. La paciencia nos enseña a aceptar el tiempo necesario para la transformación, entendiendo que cada etapa tiene su propósito. A través de la paciencia, aprendemos a mantenernos firmes en nuestro camino, sin desesperarnos cuando los resultados no son evidentes de inmediato. Este es un pilar fundamental para la evolución del alma. La empatía y la compasión también son cruciales en el viaje espiritual. La Cábala sostiene que nuestras relaciones con los demás reflejan el estado de nuestra alma. Cuando cultivamos la compasión, no solo actuamos en beneficio de los demás, sino que también elevamos nuestra propia alma. Esta conexión con el sufrimiento ajeno y el deseo de ayudar a los demás
nos acerca más al propósito divino, ya que refleja la naturaleza altruista del Creador. El autocontrol es otra cualidad vital en el desarrollo espiritual. Enfrentar los deseos egoístas y aprender a dominarlos es uno de los mayores retos en el camino cabalístico. El autocontrol no significa reprimir nuestros deseos, sino transformarlos en energía positiva que sirva al crecimiento espiritual. A medida que desarrollamos esta cualidad, nos volvemos capaces de superar las tentaciones mundanas y dirigir nuestra energía hacia el cumplimiento de nuestra misión espiritual. El desarrollo espiritual, entonces, es el resultado del cultivo consciente de estas cualidades internas. El impacto que tienen en nuestro progreso es inmenso, ya que cada una de ellas nos acerca más a la corrección del alma y a la conexión con el Creador. La Cábala nos invita a observar y mejorar constantemente nuestras cualidades internas, ya que, al hacerlo, nos movemos más cerca del propósito último de nuestra existencia. La fusión con el Creador, el objetivo final del viaje espiritual. La fusión con el Creador es el objetivo supremo que persigue la Cábala. Este proceso implica una unificación total entre el alma humana y la energía divina que lo rige todo. A medida que el individuo avanza en su camino espiritual, se va despojando de las capas de egoísmo, permitiendo que la luz del Creador brille con mayor intensidad en su vida. La fusión no es un acto súbito, sino una progresión gradual de transformación interior en la que el individuo va acercándose cada vez más a esa esencia divina. El proceso de fusión empieza con el reconocimiento de que todo en la existencia está interconectado y que el Creador es la fuerza que sostiene esa unión. A través del estudio de la Cábala y la meditación en sus enseñanzas, la persona comienza a percibir cómo cada acción, pensamiento y emoción influye en su relación con el Creador. Este entendimiento profundiza su deseo de trascender las limitaciones del ego y de vivir en armonía con las leyes universales. Uno de los aspectos fundamentales de esta fusión es la corrección del deseo. La Cábala enseña que todos los deseos humanos, en su forma más egoísta, nos separan del Creador. A través del trabajo espiritual, esos deseos son transformados para alinearse con los del Creador, lo que lleva a la persona a experimentar una conexión más pura y auténtica. La voluntad de recibir para sí mismo se convierte en la voluntad de recibir para compartir, y es en ese punto donde se produce la fusión. La fusión con el Creador también implica la total eliminación del egoísmo. En el nivel más elevado del desarrollo espiritual, el alma ya no actúa por sus propios intereses, sino por el bien de los demás y de la totalidad de la creación. Esto no significa que la persona deje de ser quien es, sino que su identidad se funde con la conciencia del Creador, permitiéndole participar en el flujo constante de energía y amor divino. La individualidad no se pierde, sino que se convierte en un canal más amplio para esa energía superior. Al final del viaje espiritual, la fusión con el Creador trae un profundo sentido de paz y realización. La persona deja de percibir la vida como una serie de desafíos aislados y empieza a verla como una expresión del propósito divino. En este estado de unión ya no hay dudas ni conflictos internos, porque el alma ha alcanzado su máximo potencial de conexión con la fuente. Este es el destino final del viaje espiritual en la Cábala, donde el alma, en su pureza, se une eternamente al Creador. El retorno al Creador, como la corrección lleva a la unidad con la fuente divina. El retorno al Creador es el proceso final y culminante en la senda espiritual de la Cábala. A lo largo del viaje, el alma atraviesa diferentes etapas de corrección y purificación, lo que le permite volver a su origen divino. Este retorno no es un simple regreso físico, sino un reencuentro profundo con la esencia espiritual que sostiene la existencia, el Creador. La corrección del alma es clave en este proceso, ya que cada acto de transformación interna acerca al individuo a la fuente divina. La corrección implica la purificación de los deseos egoístas que nos alejan del Creador. El egoísmo, que se manifiesta en nuestras decisiones diarias,
crea barreras que oscurecen nuestra percepción de la divinidad. A medida que corregimos esos deseos y los alineamos con los principios universales de amor y compasión, nos acercamos más a esa unidad perdida. En este sentido, la Cábala enseña que la verdadera corrección no solo es individual, sino que tiene un impacto en toda la creación, ya que cada ser está conectado con el todo. La unidad con el Creador se logra cuando el alma se ha transformado por completo, eliminando todo rastro de egoísmo y separatividad. Este estado no es solo un ideal filosófico, sino una experiencia espiritual tangible donde el individuo ya no percibe la vida desde una perspectiva limitada, sino desde una conciencia elevada, en la que cada acción y pensamiento resuena con la voluntad divina. La Cábala guía a los practicantes a entender que el retorno al Creador es, en última instancia, una fusión con la verdad absoluta. Este retorno no se da solo en el plano espiritual, sino que también tiene efectos en el mundo material. Las enseñanzas cabalísticas subrayan que al corregir el egoísmo en nuestras vidas cotidianas, generamos un equilibrio no solo en nuestra propia alma, sino en el entorno que nos rodea. De este modo, la corrección personal contribuye al bienestar colectivo, acercando al mundo entero a su estado original de unidad con la fuente divina. Cada paso hacia esa corrección individual acelera el retorno de toda la creación hacia el Creador. Finalmente, el retorno al Creador se traduce en la plena integración del alma con su propósito divino. Este estado es el objetivo último del viaje espiritual, una comunión constante y amorosa con el Creador, donde las ilusiones del ego han sido superadas y la verdadera naturaleza del alma se revela en su totalidad. En este punto, el ser humano experimenta una paz profunda, al reconocer que ha alcanzado la unidad suprema con la fuente divina que lo creó. Si te ha gustado este resumen y estás interesado en aprender más sobre Cábala, Alcanzando los mundos superiores de Michael Lightman, te recomiendo encarecidamente leer el libro completo. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por escuchar y hasta la próxima.